Muy buenas, bienvenidos a Café El Uso. Estoy aquí con mi amigo Jesús Chueca. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Tengo muchas ganas de hablar hoy, ¿eh? Mm, ¿Tú crees? yo Y tengo yo creo que muchas igual nos ganas. vamos a poner un poco depresivos. Sí, pero al mismo tiempo es un momento en el que me gusta porque es, oye, hay algo que analizar, vamos a hacerlo y dentro de unos meses me gusta mucho volver a este vídeo y decir, oye, el mercado de invierno tal, ¿cómo fue? O tengo la sensación de que fue así, vamos a comprobarlo, ¿no? Y este es el vídeo que hay que ver. Por lo menos a mí es lo que me parece. En este Café del Uso vamos a hablar de eso, pero antes, Jesús, poner un poquito en contexto la actualidad, siempre lo hacemos en cada Café del Uso. Este es ya el cuarto, que como sabéis, bueno, la semana pasada no hubo programa por dar un poquito de explicaciones. No es nuestro trabajo, es un hobby, lo hacemos cuando podemos, cuando tenemos tiempo. No se dio la circunstancia la semana pasada, esta sí, así que así lo hacemos y listo. Antes de comenzar y antes de empezar a hablar de actualidad, brevemente, si queréis que hablemos de algún tema, concretamente, si queréis que hagamos cualquier cosa o tenéis algún tipo de duda, de pregunta sobre fútbol portugués, nos la podéis dejar por redes sociales. Tenemos cuentas en Twitter y en Instagram, Talentoluso en los dos lados, @Talentoluso. También podéis acudir a la caja de comentarios de los vídeos en YouTube, del último Café Luso, por ejemplo. También el correo electrónico talentolusopodcast@gmail.com. Así que cualquier vía, yo creo que es fácil contactar con nosotros. Podéis enviarnos preguntas, sugerencias. Si alguien quiere participar por lo que sea en algún Café Luso, en algún vídeo, en lo que sea, contactar con nosotros. Y además, pues si os gusta Café Luso, si os gusta cualquier tipo de vídeo que hacemos, compartirlo. Y la verdad que no me gusta pedirlo porque creo que no hay que pedir eso, pero si realmente os gusta, yo creo que sale un poco, ¿no? Compartirlo porque al final eso ayuda a que más gente pues llegue y cuanto más gente seamos aquí, más gente participe, yo creo que es una cosa más chula. Dicho lo Te ha cual, faltado el fax, ¿eh, Pablo? Te ha faltado el fax. Te ha faltado el fax. bueno, después de vender esta moto, Jesús, actualidad. La actualidad menos fresquita es la tasa de la liga. Ya hace unos días, fue el pasado fin de semana. La final fue el derby de Lisboa. Y pasó, iba a decir que pasó un poco lo que esperábamos casi todos, que era la victoria del Sporting y el título Sí. de campeón de invierno del Sporting, pero no yo por lo menos no creo que de la forma que esperaba. Yo esperaba un poquitito más de superioridad del Sporting y oye, el Benfica por lo menos peleó, ¿no? Se adelantó primero y peleó. Ya en la segunda parte sí es verdad que el Sporting respondió bien. Un Benfica que quizás ya no se merecía ni estar en la final, porque el Boavista fue bastante superior al Benfica en las semifinales y la tanda de penaltis les condenó a salir fuera de este torneo. Pues un poco frío la final, no sé, yo la vi, no vi un partido tampoco muy atractivo para el público, sí que el Sporting volvió a mostrar su superioridad, que le tiene tomada la medida al Benfica, tanto por plantilla como por estilo de juego. Creo que el Benfica está en un momento de adaptación a las nuevas ideas que está intentando implantar Verísimo y creo que le va a costar. Y creo Ujú. que ese espacio de tiempo que está pasando le va a dejar fuera de la lucha de muchos títulos. Este es uno que ya no puede ganar y es triste porque el Benfica es uno de los, es quizás el equipo más grande de Portugal, junto al Oporto, y está pasando por una mala época de la que parece que no tiene salida, que no tiene fin. Sí, desde un punto de vista histórico, ¿no? Yo creo que el Benfica sí es el gran club de la historia del fútbol portugués y ahora mismo es el peor de los tres. Por lo menos a mí me lo parece. No sé si tú estás de Sí, sí, acuerdo, no, Jesús. no, estoy, Sí, estoy ¿no? de acuerdo contigo, estoy de acuerdo Es un poco, contigo. iba a decir que es una evidencia, pero bueno, para gustos colores también y cualquier tipo de interpretación y demás. Pero creo, y es verdad que tampoco está muy lejos en Liga, ¿eh? Está a solo 3 puntos del Sporting en la competición doméstica. El Porto sí que se fue ya, hay bastante diferencia ya de puntos, pero bueno, en fin, el Benfica que no vive sus mejores días y en el día que podría haber contrarrestando un poquito el peso de la balanza, no lo hizo, no pudo hacerlo. Se encontró un Sporting que reaccionó bien, que tiene un Sí, Sarabia que es definitivo, que es decisivo en su equipo, que últimamente lo estoy pensando, creo que le está haciendo, que esto no es negativo, pero es positivo para el Sporting, le está haciendo un poquito de sombra a Pedro González, ¿no? Pero es un poco lo que tiene repartirse el protagonismo. Pero lo dicho, el Sporting, la segunda parte me sí. gustó mucho, ¿eh? La segunda parte del Sporting sí fue de equipo más campeón, de equipo que quiere ganar el título. La entrada de Pedro Porro creo que le dio Sí, un plus más al Sporting. qué Bueno, bueno es. no sé cuál de los tres diarios portugueses
tituló la portada con campeón, las palabras en español en homenaje a que los españoles fueron clave en otro título más del Sporting y que son la columna vertebral de un equipo que luchará por sorprender al Manchester City, que sigue celebrando títulos que hace mucho, que es una alegría, un incentivo para una afición que últimamente sigue creciendo, que durante los últimos años lo ha pasado mal y que yo le veo que sí que va a pelear por el título de Liga, ¿por qué no? Yo creo que Y sí que va a yo, estar ahí con el Oporto. y yo creo que contra el Manchester City no hay diferencia, por supuesto, pero no hay tantísima diferencia como mucha gente que no haya visto al Sporting se cree. Evidentemente es superior el equipo de Guardiola, pero yo sí le doy algún porcentaje, ¿no? Le doy no sé, un 40, 35, Porcentaje le tienes 40. que dar. Es complicado, pero le doy que me refiero a que le doy un porcentaje algo más importante del 5 o 10% que le dará mucha gente, ¿no? Yo creo que sí, pues, sí tiene 30 y pico, 40% de posibilidades de hacerlo. Esto es una cosa Yo que creo, no sirve para nada en los porcentajes, pero bueno, Yo creo que ha perdido un poco la solidez defensiva que sí que tenía el año pasado, que los equipos le han tomado más la medida en el tema del sistema, ya lo conocen, ya practican más en los entrenamientos cómo contrarrestarlo y esto lo estamos viendo, que al Sporting le cuesta mucho más ganar los partidos y dejar la portería a cero. También está teniendo bajas importantes atrás más y, rotación. y arriba más rotación que es necesaria con 3 competiciones y al final eso sí que se nota, pero Sí, es uno de los mejores equipos de Portugal y va a estar ahí. Y yo creo que lo que tú dices también es verdad, que no va a ser una eliminatoria decantada al 100% por el Manchester City, sino que se la va a tener que currar. sí, y lo que comentas del tema de la defensa es que el año pasado prácticamente todos los partidos los jugaban Los Coates, mismos. Ignacio y Fedal. Eran esos tres, Neto entraba poco y había pocos movimientos. Quaresma creo que no llegó a tener prácticamente minutos. Este año sí que ha entrado más, es Gallo jugando, ¿no? Mateo Reis también ha jugado Muy bien, como Mateus central por Reis. izquierda. Bien, ¿eh? Es un futbolista que no me gusta, pero al mismo tiempo me gusta. No, estilísticamente no me gusta, creo que no es un futbolista técnicamente bonito, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo hace cosas que me gustan, ¿no? Y al final, si lo hace, oye, es como si no te gusta la forma de cocinar de alguien, pero el plato está riquísimo. Pues lo mismo. Y después, por otro lado, Jesús, eso por el lado de la tasa de la liga, que ya tiene campeón de invierno. Para terminar, dato interesante tercera, tercer título seguido, consecutivo, de tasa de la liga de campeón de invierno de Rubén Amorim. El segundo con el Sporting y el primero que fue con el Braga. Cosa importante, ¿eh, Jesús? El rey de copas, ¿no? Sí, Parece que la Tasa Liga tiene tomada la medida de este torneo con un formato tan extraño. Parece que en el tema de las eliminatorias, pues Amorim lo tiene muy claro y el Sporting lo tiene muy claro. Un entrenador que sigue yendo hacia arriba, que sigue creciendo, que sigue dando lecciones, tanto fuera como dentro del campo, y que yo creo que no le queda mucho tiempo en Portugal, tristemente para nosotros. veremos a ver, en verano, a mí me gustaría mucho que fuese un poco, ¿no? Como Sergio Conceição en el Porto, de aguantar 5, 6, 7 temporadas, de hacerse un nombre en la historia, pero al final veremos a ver. Nunca se sabe también, ¿eh? Hace falta que haya hueco en clubes de mayor entidad, ¿no? En otras ligas, porque no creo que en Portugal se vaya a mover. Si sale es a un gran club de Europa y, y hace falta varios factores, ¿no? Sobre todo que haya hueco en los banquillos y veremos a ver. Jesús, además de la tasa de la liga, ha habido liga, ha habido torneo liguero, partidos de la jornada 20 que se han jugado. Se jugó el Santa Clara Boavista hace una noche, ¿no? Fue ayer, efectivamente, para nosotros ayer. Si lo estás viendo en otro día, no importa porque no es algo relevante. Eh, y en el día de hoy, miércoles 2 de febrero, juegan un partidazo. Benfica-Gil Vicente me parece un partido súper atractivo porque, por ejemplo, un Porto, ¿no? Que Gil Vicente sería un grandísimo partido, pero este quizá tenga incluso un poquito más de alicientes por eso, por aquello de que el Benfica sigue generando dudas y Gil Vicente, que me parece las notas positivas del mercado, después lo vamos a hablar, tiene mucho que decir, ¿no? Es en el Estadio de Luz y después cierra ese partido a las 8 españolas, a las 10 menos cuarto, es decir, justo después del partido, Belenenses SAT contra el Sporting Club de Portugal, de Amorim. Dos grandes partidos como para quedarte en casa, ver los dos seguidos y después a la cama.
con satisfacción, espero, porque 2 partidos. Si tuvieses que ver solo uno, me gusta esto de si solo tuvieses que ver uno. Jesús, no sirve para nada porque puedes ver los dos, pero si solo tuvieses que ver uno, ¿cuál elegías? ¿De verdad me estás haciendo esta pregunta? Era un poco una pregunta para que me desarrolles por qué el Benfica, o sea, si tienes que elegir uno de los dos, ¿cuál y por qué el Benfica Gil Vicente? Ah, vale, vale. Hombre, el Gil Vicente es el equipo revelación de la liga y Sí, creo que tiene muchas opciones hasta de puntuar y ganar en el Estadio de la Luz. Creo que sería sí, sí. dar un paso gigante hacia sus aspiraciones europeas. Creo que el equipo de Ricardo Suárez también se lo merece, también se merece ganar este año a un grande. Quizás uno de los peros que le faltan. Sí. Y yo creo que el Benfica también tiene una serie de bajas, tanto por el cansancio de la tasa de la liga como por los compromisos internacionales que pueden afectar, aunque creo que al final Rafa y Otamendi sí que llegan al partido, que son dos hombres muy importantes, Ujú. y el Vicente, y adelanto un poco, mantiene todas sus piezas clave que le están haciendo Sí. triunfar. Ahora lo vamos a hablar en el tema del mercado. Por cierto, para terminar con el tema de actualidad, esta actualidad casi inmediata, ¿no? Dentro de unos días, dentro de 3 días, este fin de semana que viene, hay muchos partidos de la jornada 21, pero destaco uno, bueno, destaco dos, ¿no? Pero el primero, el Paso de Ferreira Portimonense, me parece un grandísimo partido, pero el que más es el Derbi do Miño, el partido entre Vitoria de Guimaraes y Sporting de Braga, grandísimo partido, además un buen momento para ver este partido. Así lo creo. Es verdad que siempre es buen momento para este tipo de partidos, pero así me lo parece. Jesús, momento de hablar del mercado de fichajes de invierno y vamos a seguir la siguiente dinámica para que quien escuche, para quien vea esto, esté bien ubicado. Vamos a hablar primero de los 4 grandes, aunque el Benfica poco tenemos que hablar porque no se ha movido, más allá de alguna cesión, la cesión de Jason Fernández a Turquía y la de Ferro a Croacia, la Chug Split. Vamos a hablar de los 3 grandes y después de lo más destacado del resto. ¿Por qué? Porque suele interesar más, porque se suelen conocer más a estos equipos, porque nosotros solemos conocer más a estos equipos, su contexto y los futbolistas que llegan, y porque, claro, pues me parecería algo falso hablar de futbolistas, por ejemplo, un futbolista que nosotros desconocemos que llega a Luca, porque no podemos dar un contexto válido para el oyente. Y luego Jesús, otra cosa, Pablo, que creo que es dime. importante de destacar, que es Sí, que del séptimo, octavo para abajo, es que casi no hay información. Bueno, sí, del también. cuarto, el quinto va el Gil Vicente y hay poca ya información sobre, Sí, sobre el Gil Vicente. Si no te sí, metes en periódicos locales o regionales que siguen la actualidad diaria del club, pero al claro. final es un país muy enfocado en los 3 grandes. Al Braga lo contamos si Braga quieres, y porque Guimaraes un poco. la zona del Miño, la zona más Sí, próxima, sí que cada uno son ultras que viven mucho el fútbol, pero el resto de equipos, la verdad que es complicado tener información sobre ellos. sí. Y además, Y por eso quizás, nos falta muchas veces, nos gustaría, pero es que es sí, muy complicado sí, tener sí, sí. información sobre jugadores, sobre fichajes, sobre cómo juegan estos equipos y si no los ves. Incluso sobre cosas importantes, ¿no? Como resoluciones judiciales que afecten a los clubes, no tienen la información, ¿no? Y a pesar de eso, del mercado podríamos dar la información, podríamos hacer un listado de nombres, pero me parece algo que no tendría ningún tipo de sentido porque cualquier persona en su móvil puede No, deslizar en cualquier página que tenga los fichajes y ver los nombres. A mí me gusta aquí poner contexto, analizar lo que podamos analizar y aportar valor, ¿no? Esto que está tan de moda, ¿no? Dar algo de valor y yo creo que en el día de hoy lo podemos hacer. Primero con el Porto, con el actual líder de la Liga Portugal. Vamos a hablar primero de salidas. Eh, Todas me parecen interesantes. La de Nanu es la que saca los, quizá, la que saca quizá los menos. pañuelos. Sí, Saca los empezamos a llorar. pañuelos. Vamos a poner el contexto. Empezamos a llorar, ¿vale? Cojan pañuelo y cojan palomitas también porque se lo van a pasar bien al mismo tiempo. Salida de Nanú, lateral derecho, en un momento en el que tiene problemas en el lateral derecho el Porto, sale un lateral derecho, es verdad que no ha cuajado, Nanú no cuajó, destacó de manera yo creo que muy rápida y rápidamente se le fichó, algo que pasa mucho en Portugal, en el Marítimo, destacó, se le Sí, que ficha, marcó un golazo en el Dragao, que un ganó el Marítimo, jugadón, delito efectivamente, Vidal, sí, y lo sí, sí, fichó al sí. día siguiente. Qué grande, grande Lito, siempre sacando estrellas. Bueno, después un par de salidas que se esperaban. La de Sergio Oliveira, un poco por ya incertidumbre desde el principio de temporada, no estaba terminando de entrar en los planes de Sergio Conceição. Para mí, desde mi punto de vista, inexplicable, inexplicablemente. Me parece, junto a Uribe, el mejor centrocampista que hay en el Porto. Y se marcha. Se marcha con Mourinho, cedido a la Roma. Desconozco si hay opción de compra, no sé si tú lo manejas, Jesús.
la opción de compra de... Creo que es obligatoria, Sí, ¿no? pero no lo sé de cuánto dinero es, ¿eh? Un No es fichaje, mucho. un fichaje definitivo, pero con esta cesión previa que se ha popularizado tanto en los últimos años. Y después la de Tecatito Corona, la salida al Sevilla por 3 millones de euros, terminaba contrato en junio y se le sacan 3 millones, cuando el pasado verano seguramente se podría haber sacado 15-20 por lo menos. O Encima un el pasado futbolista que mercado de invierno, o el pasado mercado de invierno se vende a también hace Tecatito un año. por 40 millones Sí, perfectamente el sí, año sí, sí. pasado. Porque además estaba en su prime, en su momento estelar. Pero bueno, se va, se esperaba su salida. Lo que sorprende más, evidentemente, es que se saque tan poco, ¿no? Una ganga para el Sevilla, porque además tiene 29 años, que no es el futbolista que te lo quites un poco, entre comillas, de medio con 33, 34, No, cuando. En fin. Y lo más importante, la salida de Luis Díaz. ¿Se esperaba que iba a salir? Sí, en este ahora invierno, no. no. Claro, se esperaba un poco en que se le diese salida en verano, habiendo ya firmado a un buen suplente, o sea, a un buen sustituto, mejor dicho, pero Y ahora por la que sorprendió y además sonó un poco, ¿no? Y rápidamente se hizo. Bueno, estuvo sonando unos días, pero el fichaje como tal parece que se hizo rápido y 45 kilos ha pagado el Liverpool, da el salto a la Premier. Creo que desde el punto de vista del futbolista es brillante su carrera como va. Un futbolista que lo pasó muy mal de pequeño, tiene una historia muy curiosa, Luis Díaz, he escuchado mucho de él y bueno, con 25 años está en la Premier, en uno de los equipos que aspira prácticamente a todo. Así que desde el punto de vista del futbolista no hay ningún pero. no, y al equipo que va, Sí, que le viene al dedo, le viene al efectivamente, dedo. Le va efectivamente. verticalidad, Sí, desborde, sí, sí. extremo, jugar por banda. Y yo creo que la liga no es solo el Oporto que vende a un jugador por menos valor del que realmente vale, porque la cláusula de Luis Díaz eran creo que 80 millones de euros, al final lo estás vendiendo con 45 y luego las semejantes variables estas que Es al verdad final que no tienen sabemos si se 20, cumplen o son no. 20, ¿eh? Son 20 de variables, es Sí, decir, se sí. podría ir dependiendo de las variables, nunca se saben las variables, algunos pueden ser número de partidos, número de goles, Y alguno que se coma un bocadillo títulos, o unos fish and chips, es que cualquier cosa, ¿sabes? pero se podría llegar Tú- a 65, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la liga llora porque es el mejor jugador de la liga portuguesa. Igual, hasta le he leído a gente en Twitter que es quizás el mejor jugador que había en la península ibérica. Eso ya, el momento de forma de Luis Díaz esta De, de- temporada de- de es la Liga Portugal y la Liga Española. el futbolista más en forma, uno de los futbolistas más en forma, sí, yo creo que Uno de, sí. lo- uno de ellos, sí, sí, Eh, sí, sin duda, ¿eh? Top 10, seguro, que ha segurísimo. que ha crecido mucho en el último año y medio con Sí. Conceição. Le costó su llegada al fútbol portugués, quizás porque era un poquito más endeble físicamente, le costó coger ese músculo, esa forma, Ujú. pero ahora su velocidad, su desborde, su gol, es un chico que sabe marcar, sabe asistir, sabe desequilibrar, tiene todo y estaba claro que iba a salir más Más pronto que pronto tarde. que tarde, pero Sí. bueno, con Seisao ha quedado muy enfadado de su venta y ha llegado a dar unas declaraciones diciendo que los objetivos del Oporto de aquí a final de temporada han cambiado. No sé si se refiere más a Europa League o a la Liga. La Liga tiene una ventaja importante. La Europa League, yo creo que con Luis Díaz del Oporto sí que Sí, podría era hacer diferencial. cositas contra equipos ya de un caché mayor. Pues con Luis Díaz le puedes competir mejor, tienes esa individualidad, Sí. pero no ha sentado nada bien, ¿eh? La No, no, venta en es normal, es Oporto. normal. Sobre todo el momento, ¿no? Mitad de temporada, siempre. Es verdad que siempre se dice, ¿no? Que todos los mercados son así, pero sobre todo en invierno es un mercado muy favorecedor para los grandes. ¿Por qué? Porque son los que tienen dinero para fichar, los pequeños no, y los grandes se refuerzan, refuerzan las posiciones que necesitan y los pequeños se quedan un poco bueno, con el Se cojín adelante, un fastidia. cojín adelante y un cojín detrás. Es verdad que hablar del Porto como un pequeño, evidentemente es un poco inapropiado, pero comparándolo con la magnitud, con el presupuesto, con la cantidad de dinero que debe tener el Liverpool, pues sí, en esta comparación es el pequeño, ¿no? Y bueno, tampoco se puede echar a llorar mucho el Porto porque es lo que le hace a otros equipos. Y muchas veces en mercado invernal, en Portugal. El Porto es el equipo que le quita el buen futbolista a un portimonense de la vida, incluso al propio Boavista de la misma ciudad. En fin, es un poco, es el mercado amigo, ¿no? Que se diría por aquí en España. Pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Efectivamente, es así. El mercado es así, para bien y para Y mal. lo ha hecho, Pablo, y lo ha hecho ahora Claro, mismo. Es que claro. lo De ha hecho hecho, en es que este mercado justo de por eso invierno. iba a dar ya el paso para hablar de las altas en el Porto, ¿no? Nuevas caras. Bueno, estamos hablando de se va a salir Oliveira, llega para sustituirlo
Stephen Eustaquio, Eustaquio. que se lo quitas al Paso de Brera. Es una cesión, creo que con opción de compra en verano. Bueno, en fin, lo importante es que llega Eustaquio, que podría haber llegado en verano, parecía que estaba como casi hecho, Tendría que pero haber llegado en finalmente no. verano. Claro, para el Te- bien del Porto y para el bien del Pasos. Yo Pero creo que llega son ahora. cosas, dando mi opinión, ¿eh? Yo creo Sí, que sí, son sí. transferencias, traspasos que se tenían que haber hecho en verano. Sergio Sí, Oliveira en verano tendría que haber salido del Oporto y su recambio estaba claro. Todo el mundo sabía que Eustaquio, en cuanto Sergio Oliveira saliese del Oporto, Eustaquio iba a firmar sí. por ellos. Es un futbolista que tiene características diferentes, que se desenvuelve más en el pivote, pero también tiene mucha llegada al área, no es tan técnicamente dotado como Sergio Oliveira, pero creo que sí que es su sustituto natural en este equipo, Sí, sí, sin como lo duda. verás tú. En fin, la planificación del Porto y de los equipos portugueses que no es la mejor. Terminamos con los nombres, las nuevas caras. Galeno, procedente del Braga, en esta pérdida de Luis Díaz, se tira rápidamente de Galeno. Es un futbolista que ya estuvo en el Porto, conoce el club, conoce la ciudad, y ya se conocía un poquitito, ¿no? Que Galeno era una de las prioridades, estaba dentro de los primeros nombres en la lista de posibles fichajes de aquí a unos meses, ¿no? De aquí a unos mercados, si era uno de los futuribles en verano, por ejemplo, ¿no? De ser Luis Díaz. Así que llega el futbolista que tendría que llegar, lo que todos estábamos hablando del momento, no lo vamos a repetir. Y después Rubén Semedo también ha llegado, un futbolista que con una vida muy tranquila, es Sí, el Jordi Hurtado de se va. Portugal. Mira, es que increíble. Lo peor, Oye, me acuerdo de que lo una. vamos a valorar siempre por lo deportivo en ¿Cómo? Portugal y demás, pero oye, Vale. estamos aquí para echar unas risas, ¿no? Cuando fichó por el Huesca no llevaba ni 10 días y fueron las fiestas de Huesca y me lo encontré. Espera, que se para ahora mismo, parar los relojes, cuenta. Jesús, cuenta. Nada, ya está, yo no voy a Solo lo contar más. viste. No, estuve con él un ratito hablando portugués cuando no tenía ni puñetera idea de hablar portugués yo. Y el tío, claro, nos echamos unas risas, pero ya está, hasta ahí. Ya no contamos Hasta más ahí. anécdotas Vale. de Semedo, que aquí lo mejor de cuando se recuerda de su paso por Aragón es cuando dijo el director deportivo del Huesca que estaba en forma porque había jugado partidos en la cárcel. En fin, vamos a hablar mucho de Semedo seguro. Es nuestro nuevo Lito Vidigal. Así Sí, que hablaremos mucho de él. O no, porque lo mismo dentro de un mes está fuera de la plantilla. En fin, es una telenovela que nunca se sabe si va por aquí, si va por allá. Hablaremos de Semedo y será protagonista. Y seguramente sea hasta el apellido, ¿no? Café Semedo. Puede que le cambiemos el nombre. Y después Galeno, para terminar ya con el Porto, que estamos extendiendo un poco porque ha sido de los equipos que se han movido, ¿no? Y que tiene su contexto. Galeno viene a sustituir a Luis Díaz, me parece un perfil más parecido a Corona, no técnicamente, que sí quizás se parezca un poco más a Luis Díaz, ¿no? De futbolista con recorrido. A lo de Tecatito me refiero porque puede jugar perfectamente de carrilero y de hecho lo ha llegado a hacer de carrilero por izquierda. Así que sí, me sí. parece un futbolista muy interesante, ¿eh? En Portugal genera un poco de dudas, no sé si a ti también o no, Jesús, pero a mí me gusta bastante y creo que necesitaba dar ese paso para tener la Ah, responsabilidad de rendir bien y siempre. muy acertado ese apunte táctico que traes porque Galeno en el Braga muchas veces juega de carrilero izquierdo Sí, y luego se mete para adentro y saca el disparo, que es al final la similitud que puede tener con Luis Díaz. Yo creo que Galeno sí que le tiene que gustar a Sergio Conceição porque es un jugador que sí que trabaja defensivamente, que al final es obligatorio en este Oporto. Y lo que tú comentas, en partidos contra equipos que quizás pueden ser superiores al Oporto, que los dos extremos retrasan mucho su posición colocándose como carrileros. Galeno lo sabe hacer sí, perfectamente, no va a tener que adaptarse, pero claro, no tiene la misma toma de decisiones que tiene Luis Díaz, no tiene el mismo gol, es claro. un chico más intermitente. Al Pero final veremos a ver, es un ¿eh? futbolista Se que habla puede ser mucho que de que no. sorprenda. Hay gente que le encanta, hay Claro, es gente que que se le habla encanta. mucho de que yo también un poco por lo que reciben, ¿no? Parece que si reciben mucho de uno, parece que todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Pero dentro del contexto fútbol portugués, prensa, conocidos, redes sociales, veo como que hay mucha crítica a Galeno por como si fuese muy fallón. Y yo creo que no es tan fallón. Creo que tiene una calidad para mirar puertas que a mí me parece que la puede explotar bien en el Porto. Va a tener más ocasiones todavía, porque ya en el Braga tenía. Creo que en el Porto va a tener más ocasiones de cara a puerta. Así que Sí. veremos a ver, ya hablaremos, ¿no? Tampoco podemos empezar a pronosticar mucho de lo que va a hacer, pero sí lo que creemos, que los dos creo que estamos de acuerdo en que es una buena incorporación, teniendo en cuenta las circunstancias de que perfectamente podrían no haber Hombre, incorporado a nadie. Y quizá tendría la quizá responsabilidad Chico Conceição de jugar cada partido, ¿no?
Sí, quizás un poco el precio. 9 millones por el 50% de la Sí, transferencia. son Quizás casi es 20. un poco mal movimiento porque además Galeno en el pasado ya perteneció al Oporto. Es decir, Sí. pagar por algo que ya tenías es un poco El, chirría, vamos a el decirlo Porto, chirría. desde el punto de vista de la administración de idas y venidas de jugadores, ya está demostrando que no es el mejor planificador, que no es. Porque, bueno, la venta de Tecatito por 3 millones dice mucho, ¿no? Esto que dicen, ¿no? De, oye, Galeno se te va, no tienes nada, no tienes una opción, por ejemplo, de recompra o algún porcentaje de antes que eso te permita, en fin. Vamos a dejar de hablar del Porto, Pasa, vamos a hablar pasa, 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 porque Vamos a si pasar no, página porque podemos hacer el podcast solo del Porto y tenemos muchas semanas por delante para hablar, tenemos mucho tiempo, incluso fuera de Café Luso podríamos algún día hablar del Porto, del contexto, de cómo encajan los fichajes. Pasamos al Sporting, Sporting Club de Portugal, llamado también Sporting de Lisboa, y no hay que matar a la gente que llame Sporting de Lisboa, pobrecitos. Giovanni Cabral, cedido a la Lazio, sorprendente, es un futbolista que no. no era vital, pero tenía sus minutos. Sorprendente desde el punto de vista del fondo de armario del Sporting, pero claro, poco después llegó Marcus Edwards. Ahora lo hablamos, pero Giovanni se va cedido a Italia, a la Lazio. Thiago Tomás se va al Stuttgart cedido. Me sorprende muchísimo este movimiento, muchísimo. No, Eh, bueno, Sobre no todo está el jugando mucho destino, este ¿no? año. El destino quizá Ah, de repente Alemania, Stuttgart, no que salga ahí cedido, pero me hubiese cuadrado mucho más, por ejemplo, una el cesión Zaragoza. a un equipo, por ejemplo, de segunda de España, a un equipo de primera de Portugal de zona, ¿no? Un Marítimo, por ejemplo, o un Tondela, o que por ejemplo Tondela ya hay futbolistas del Sporting, no sé, algo así. Pero bueno, se va a Alemania a ceder, a cesión, a jugar, a ver si juega y a ver si tiene minutos. Y después nada más destacable por parte de las salidas y por parte de llegadas, sí. No. Marcus Edwards, se venía hablando ya el verano pasado un poco lo mismo, ¿no? Que parecía que iba a venir, igual que está Eustaquio con el Porto, Marcus Edwards con el Sporting. Fastidia bastante al Vitoria de Guimarães, al Vitoria Sport Club. No, Eh, pobrecillos. casi 8 millones son los que paga por el extremo inglés. Por cierto, de nacionalidad, no solo inglesa, sino chipriota. Así que podríamos decir el chipriota Marcus Edwards, me gusta más. Y Islam Slimani, el delantero argelino, también vuelve libre, además, porque recibe contrato con el Olympique de Lyon y son las dos principales incorporaciones, las dos únicas y las dos principales incorporaciones del Sporting. ¿Qué te parece, No, Jesús? no tengas dudas que si yo fuese Marcus Edwards sería internacional por Chipre. Total. De Inglaterra ya no lo vas a hacer, fue en inferiores y de hecho apuntaba maneras en el Tottenham, pero yo me iba a Chipre. Oye, un viaje además, no tiene que estar mal Chipre. Nada, lo que decíamos es que Marcus Edwards es un pedido de Rubén Amorín desde el verano porque le falta un jugador quizás por banda que desequilibre ante defensas más cerradas como las que se encuentra normalmente el Sporting en la liga. Es un jugador con mucha clase, al que quizás le falta un poquito de regularidad en Vitoria. Hizo una temporada muy buena, pero ha dado muchos altibajos. Y luego es Slimani, ¿no? Sí. Slimani, que es un exfutbolista del Sporting, que vuelve a casa, que es un rematador, que es otra faceta que quizás le faltaba al Sporting para esos minutos finales en los que tiene que apretar, tiene que colgar balones al área, donde normalmente lo que hace es colocar a Coates de 9, pues ahora también va a tener a Coates y al señor Slimani. Y bueno, del Sporting destacar que tampoco ha perdido piezas, que han sonado Sí. muchas piezas para salir, que ha sonado Palhinha que se iba a la Premier, que Pote también podría haber salido a la Premier, que Sarabia con la temporada que está haciendo, pues yo qué sé, el PSG lo podría haber repescado, Sí, porque de hecho, Ignacio, que creo que rechazó una oferta del Newcastle, y sí, Gonzalo Ignacio. sí, y me gusta, ¿eh? Yo ya lo hablábamos el año pasado que me generaba un poco de dudas Ignacio en algunos momentos, pero poco a poco se está viendo cómo está madurando. Así que en ese sentido, me parece que un buen mercado del Sporting al final no pierde piezas y llegan dos piezas que suman, ¿no? Que van a sumar. Marcus Edwards ahora mismo va a ser, yo creo que el tercer hombre. A priori, a momento de ahora, yo creo que está ya directamente por delante de Tabata. Sí. Y Slimane que, bueno, un poco sustituye la pieza, el puesto que tenía Thiago Tomás. Y evidentemente, desde ese punto de vista, mucho más prometedor Thiago Tomás, pero la realidad a día de hoy parece que Slimani pues, es un mejor suplente para Paulinho. Son dos delanteros diferentes. Paulinho es más de asociación, Slimani es más de jugar de cara a portería rival y de buscar el remate, tiene mejor juego aéreo.
y bueno, ya conoce Lisboa, ya conoce lo que es vivir. Si no, no sé si voy a meter el gambazo, pero tú eres mi salvador siempre. El Sí, Limani, dime. cuando fue todo el tema de Alcochete, estaba el Limani, ¿no? Y fue de los que se fue. ¿O fue antes? Yo creo que creo que estuvo hasta 2016 y Alcochete es Fue ahí, fue en en 2000. 2018. Ah, no, Alcochete creo que es pensaba que en 2018 porque 17. es cuando Sí, sí, sí. cuando pierde en Marítimo, que te diría hasta en el sitio donde estaba en ese momento. Sí, pero fue ahí. Entonces Creo. me bailaba, pero bueno, en fin, conoce Lisboa, que es lo importante, conoce el club y no sé si os iba a tener que necesitar adaptación. Creo que desde el principio iba a poder ya ser una opción para Amorim. Una ex casa de Rubén Amorim, Braga, la ciudad bracarense, la ciudad de la zona del Miño. No ha habido tampoco muchísimo movimiento, pero bueno, alguno interesante, más allá de la salida de Galeno, que ya lo hemos comentado. Raúl Silva, que no estaba teniendo minutos, se va cedido al Estoril, ya lo dejamos dicho también por parte del Estoril. Y Mario González, el español, ya lo dejamos tachado, ¿no? Lo dejamos dicho eso. Y Mario González, el español, que no ha tenido toda la suerte, que no ha tenido toda la eficacia. En fin, no le han salido las cosas como él esperaba y como se esperaban seguro en Braga. Y después de no entrar del todo en los planes de Carlos Carballal, va cedido a España, segunda Tenerife. Una buena posibilidad para redimirse un poco de ese, no voy a decir fracaso, porque evidentemente todavía tiene tiempo, pero oye, esas expectativas generadas en Braga no cumplidas, ¿no? En segunda división, que tú la sigues mucho por tema de Zaragoza y del Huesca, ¿qué te parece este Equi- movimiento, Jesús? Equipazo, tiene un equipazo el Tenerife. El Es Tenerife. candidato al ascenso, ¿eh? Hablé Tiene con un Mario, equipazo. hablé con Mario y me dijo que Eso sí, Mario ha tiene elegido pinta bien el para subir. destino, ¿eh? Tiene pinta para subir Mario ha elegido bien el destino, y ¿eh? se vive bien. También. Ha pasado de la lluvia de Braga, que es casi diaria, Sí. a que no lleva nunca a Tenerife. Pues es un fichaje para el Tenerife que, además, tiene esa competencia de Enrique Gallego. Es un equipo que juega muy bien en Tenerife, que tiene muchísimos jugadores de muchísima calidad y que es uno de los tapados en segunda división para el ascenso directo, que siempre estamos hablando del Eibar, Sí. de la Almería y del Valladolid, y por qué no el Tenerife va a meterse en esa pelea, o sea, que seguro que no se mete al Zaragoza, pero el resto de equipos pueden meterse casi todos. O algún día, si te parece, cuando no haya tantos temas, ¿no? Podemos hablar de la relación Zaragoza y Portugal, que seguro que tú sacas ahí algún vídeo y estoy seguro que un día podemos hablar de eso. En fin, para terminar con el Braga, en cuanto a nuevas caras, la de Eugenio Pizzuto, que es pivote, 19 años, mexicano, promesa, hizo un muy buen Mundial Sub-17 que yo lo vi y por eso me gusta mencionarlo, porque Cuidado con los genera mundiales cosas. sub-17, ¿eh? Sí, son engañosos, ¿eh? Son engañosos, Muy de verdad. engañosos. Como todos, al final, también un Mundial Sub-20, por ejemplo, ¿no? Lo es. Pero bueno, al final dejó buenas sensaciones y veremos a ver si la confirma. Viene del Lille, ha pasado una lesión creo que bastante larga, entonces eso siempre te corta un poco la progresión, sobre todo a esa edad, ¿no? Pero veremos a ver. Entiendo que al principio mudará un poquitito primer equipo y equipo B, o el equipo revelación. Pero bueno, oye, para tenerlo en cuenta, por si dentro de 2 meses debuta y estamos hablando de Pizzuto como futbolista habitual para Carvajal, que no sorprenda, ¿no? Ya lo comentamos en el Café Luso, episodio 4. El Benfica, vamos a hablar mucho del Benfica. Los De que próximos 20 minutos van a ser hablando del Benfica. Jesús, coméntame el mercado del Benfica. con unos fichajes increíbles. Sí, La noticia es que no ha salido Darwin Núñez. sí, La Premier ha estado tocando a la puerta, West Ham, Newcastle, ofertas de 45, casi 50 millones por el uruguayo. Y Rui Costa y la directiva han dicho que no, que Darwin Núñez se queda. También sonó Seferovic para salir al Mallorca, pero al final se ha quedado como tercero o cuarto delantero del Benfica, porque desde que falló aquel gol contra el Barcelona nadie ha sabido más de sí, es Seferovic. Y verdad. nada, lo que has comentado tú antes, un par de cesiones, que tiene 250 jugadores cedidos por el Y planeta más, Tierra. y más. Sí, sí. Y nada, que además los cedidos los van a limitar al año que viene, que el Benfica va a tener problemas con eso. Creo que lo van a limitar en 2023 o Y me 2024. parece bien, ¿eh? Sí, a mí también. Me parece bien. No sé a cuánto se va a limitar, pero es que, claro, por ejemplo, en Italia pasa mucho, ¿no? En Portugal pasa, sobre todo en los equipos grandes, pero en Italia pasa muchísimo. Un año, por ejemplo, la Juventus creo que llegó a tener casi 30 futbolistas cedidos.
es una locura y sobre todo que desvirtúa un poco, ¿no? El margen oye, de gestión y de crecimiento de los futbolistas. Sí. Al final fichas tú todos los que mínimamente están destacando, lo empiezas a ceder y si no al final, por poco que los vendas, el que te salga bien y lo vendas o te haga ganar títulos, ya tienes todo amortizado. Entonces, claro, al final solo favorece eso y está bien que se pueda ceder y algunas veces los pequeños son un poco beneficiados por esas cesiones, pero oye, un límite, ¿no? Que se controle. O, o castigados, porque al final fichan jugadores que Sí, sabes que no van a jugar y claro, se lo quitan a un equipo claro, más pequeño porque piensan, este chico puede progresar, lo voy a tener ya en mi propiedad y se lo dejo claro. cedido. Y es una constante. Una cosa es que sea, oye, esporádico y tal, que vayas, que suceda un poco y que se apueste, ¿no? Y que se hagan algunas apuestas, pero otra cosa es que, claro, equipos como, por ejemplo, bueno, los grandes en cada país al final, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, en Portugal pasa y en Italia pasa mucho de que tengo recuerdo de eso. Fichar a muchísimos jóvenes cada año y empezar a cederlos y al final se convierte eso en un negocio que, bueno, ya de por sí es un negocio enorme, pero todavía más Turbio y turbio turbio, y turbio. efectivamente, parece trata de jugadores, ¿no? En fin, seguimos hablando después de este impasse del mercado. Ya hemos hablado un poco de los más grandes y de los más Sí. notorios. Vamos a hablar un poco de lo más destacado de otros equipos. Y empieza tú a comentarme algún nombre que te parezca interesante, Jesús. Ha perdido mucho nivel la Liga de Portugal en este mercado de fichajes. Eso para poner el contexto general. Yo creo que casi todos los equipos, a excepción de Santa Clara, Boavista y Gil Vicente, Y Gil, sí. han perdido jugadores y piezas muy importantes. Sí, El Moreirense, fichaje random, Kevin Mirallas, sí, el sí, sí. internacional belga, famoso por sus participaciones en el Everton, en Mm. Italia, estaba en Turquía, ha fichado Sí, por el es Moreirense. random, pero al mismo tiempo tiene su lógica, porque en Turquía, creo que en el Göztepe, si no me equivoco, O coincidió con, Gaziantep, es con que no me acuerdo. no sé, bueno, en Turquía, lo dejamos ahí, en fin, coincidió con Ricardo Sapinto, y es por eso, se lo trae, es un fichaje de Ricardo Sapinto, ¿no? Entonces es random, sí, sin ningún tipo de duda, pero no esto random absoluto, ¿no? Por completo, sino que No, tiene y esa además lógica. es de familia, tiene familia española, por lo tanto, Es verdad. bueno, Bueno, te no, no lo le, no está le, cerquita, no resulta tan raro, pero el bueno, idioma sigue fácil, siendo random, random sin sí. ningún tipo de duda. Pero el equipo de Moreira de Conegos ha perdido dos piezas clave, como es Felipe Suárez, uno de los mediocentros más. Además, los dos jugadores son muy prometedores, que se ha ido al PAOK griego, y Abdou Conte, que se ha ido al Troyes Sí. en mi lenguaje, La has sin pronunciado saber. genial de primeras y ¿Eh? después te has salido, pero sí, el Troyes. ¿Eh? Me ha salido bien, ¿eh? El Troyes, sí, sí, sí. Tampoco, bueno, será un poquito más refinado, pero estamos aquí para hablar portugués, no para hablar francés. A mí me Eh, parecen bajas curiosas, ¿eh? Bajas duras. Sí, Los, igual de los jugadores que si tienes una cartera y quieres vender piezas, pues son las dos piezas que más van a vender y que más compradores van a traer. sí, Felipe Suárez y espero que los dos, que son internacionales sub-21, vuelvan a Portugal más pronto que tarde. sí. Si quieres bajamos al Algarve, que aquí en Portimao siempre hay 200 movimientos también porque es un poco mafia, que me perdone Sí. Víctor Sierra. Para mí, las dos salidas claves son la de Aitor Boamorte, que acababa contrato en junio y se ha ido al fútbol árabe. No me acuerdo del equipo, perdóname. Si quieres te lo busco, te Al lo voy a buscar, Faisán. pero al Faisán. Muy bien. Hasta ahí, ¿no? ¿Le has dicho? Con F, es con F, seguro. El equipo de Boamorte Sí. tiene muy poco que ver con Al-Faisán. Es Corfacán. Y es F, es de Emiratos Árabes Unidos, Corfacán. No hay ninguna pero lleva S ni ninguna. F, Bueno, la F, F. F sí, vale, Facán, vale. Ah, me lo Por ahí, compras, ¿no? por ahí te escapas, por ahí te escapas, sí. Máximo goleador del equipo de Pablo Sergio esta temporada, un extremo muy rápido, que en los últimos años ha hecho su carrera en Portugal y que también se va. Y también el lateral, el joven lateral Fali Candé, que se va al Metz y que Ujú. es otro jugador que era uno de los jugadores de Portugal que podía dar el salto más pronto que tarde al Oporto, al Benfica, al Braga. Sí. Además ha subido bastantes categorías desde las categorías inferiores del Portimonense. Ujú. Pérdidas, pues yo qué sé, es que Portimonense es un poco también incógnita. Más Si nombres te por ahí. A mí parece. me parece una baja, por ejemplo, que también no es que sea tan importante, pero oye,
Murilo de Tondela, esa salida, Sí, por ejemplo, es un futbolista de los que destacaba de vez en cuando, tenía sus rachas, ¿no? Tenía su mes bueno, que de repente participaban 3 4 goles en un mes, ¿no? Y también se ha marchado. Creo que a la MLS, si no me equivoco. no, al Atlético San Luis de Ah, México, que es este vale. equipo que El también tiene filial del relaciones Atlético de con el Madrid, ¿no? Atlético de Madrid, Sí, sí. Y su sustituto es español, es Javier Avilés Avilés. del Leganés, ya debutado, que Sí. busca reencontrar su mejor nivel en Portugal, que despuntó bastante con el Leganés en su primera temporada, la última del equipo pepinero en primera división, Ujú. pero que ahora en segunda no estaba teniendo espacio, tampoco pasa un buen momento el equipo de la capital. Sí. Y otra pieza que quizás es más desconocida para el público, porque es un equipo que este sí que además nadie le gusta, que es el Belenenses Y SAD, sí que no hay que ha vendido información. a, Y de que ha esto sí vendido que a, no hay información, Jesús, del Belenenses que ha SAD. vendido al capitán, a Tomás Ribeiro, al Grasshopper suizo, por 1,5 millones. Era un central que sonó incluso para el Sporting de Portugal, un central interesante. Eh, Siempre ha estado bien protegido en la defensa de tres, pero bueno, era un central que sí que podía llegar a uno de los grandes de Portugal y que se marcha al fútbol suizo. Yo creo que es por falta de cash y el Belenenses SAD se ve más en segunda que en primera. Y va a ser Sí, más fácil venderlo ahora, que a la temporada que viene estando en segunda vas a sacar mucho más dinero. sí, es que Eso está como lo veo. la liga ha sufrido mucho, ¿eh? Es verdad que hay algunos movimientos Ahora lo internos. estás viendo, ahora Sí, lo estás sí, viendo bien. no, no, ya Hostia, qué pelotazo. es un poco como todas las fases, ¿no? Se pasa la fase de la negación, de la ira, esta es la aceptación, es la aceptación, ¿no? El Victoria de Guimarães Sí, se le sí, va a Marcus Edwards, es verdad que eso no es un daño para la liga porque se queda en la liga en el Sporting, pero se le va. Falayé Sacco, que me parecía un grandísimo lateral, de hecho hace poco viendo la Copa África lo veía y lo veía con amigos y tal, y decía, oye, este es bueno, es de Portugal y demás, es bueno, tiene sus cosas, tiene sus matices, pero oye, bueno, pues mira, se va a Francia al Saint Etienne. André, titular fijo de estos futbolistas que siempre te y rinden, ¿no? siente Que el nunca te, escudo. claro, y es un futbolista que nunca te va a sacar un sobresaliento casi nunca, pero siempre va a sacar un bien o un notable. Y se va al Ittihad. Y bueno, son 3 bajas para mí importantes, son 3 fijos No, son tres titulares, sí, 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 sí. tres titulares. En Tú fin. no entiendes mucho la gestión del Victoria Guimaraes en los últimos años, ¿eh? También es un poco incomprensible. Ha vuelto Bruno Sí, Gaspar en la operación de Marcus Edwards, que era sí. un lateral derecho, que creo que ahora sí que estaba en la liga, en la MLS, que hace Ujú. unos años sí que dejó buena impresión, buenas subidas por banda, podría jugar incluso hasta de extremo. Bueno, ahora no, si lateral derecho va a tener que jugar ahí, pero era Sí. un jugador muy interesante que quizás su salida al Sporting le quedó algo grande. Pero si se encuentra cómodo en Guimaraes, que es un buen sitio para si te sientes querido por los aficionados, tienes presión, Ujú. pero puede dar su mejor versión, es un fichaje interesante. Sí. Y Y ya poco más, ¿no? bueno, el Estoril se va Chiquiño, que era un futbolista, un extremo muy habilidoso, agilidoso y de regateador y además tenía algo de gol. Destacó muy pronto, prácticamente no había tenido muchos minutos con el primer equipo, ya lo ha fichado el Wolverhampton, que es la ciudad portuguesa Sí. de Reino Unido, de Inglaterra. Y por parte del Estoril, bueno, ha llegado un español, Jordi Mbula, que bueno, que a mí me gusta, es verdad que ha tenido idas y venidas en cuanto a llamar la atención por su buen rendimiento, pero esperemos que en Portugal encuentre un buen sitio para sentirse cómodo. Va a tener allí a otro español como Carles Soria, el gran Carles. Y oye, esperemos que se sienta cómodo y que los dos pueden, por ejemplo, adueñarse de esa banda derecha, ¿no? Por el lateral Carles y arriba Jordi Mbula. Y Uno del bueno, Barça y otro del Español, ¿eh? A ver sí, qué tal se llevan. sí, Nada, pues Jordi Bola es un encarador, tiene mucho físico, un tío que tiene muy buen uno para uno, pero que sí, que lo que prometía en las categorías inferiores del Barça, en juvenil yo lo vi jugar aquí en Zaragoza un par de veces en directo, ujú, y a lo que se ha quedado, pues al final creo que tuvo una lesión grave, no sé, ha frenado un poco su trayectoria y quizás este fichaje en Estoril, fuera alejado de esa presión, le sirve para recuperar la sí, confianza en sí mismo. puede Es ser, un ¿eh? jugador que ha tenido buenos minutos tanto en Mallorca, aquí en Huesca también jugó algo, llegó un mercado de invierno. No Ujú. sé, es una llegada interesante. A mí me parece una llegada interesante para Sin Portugal. duda, sin duda, sin duda. Y terminamos con, para mí, Termina. la mejor de las noticias, que es no tener que hablar del Gil Vicente. No ha habido bajas importantes, notorias, no ha habido tampoco altas, no pasaba nada, porque ya creo que el equipo no podía reforzarse, seguramente, desde el punto de vista presupuestario, pero no le hacía falta, porque lo está haciendo muy bien, no es
el ultra mega equipo como para dar una hiper sorpresa, pero oye, ahí está, haciéndolo muy bien y ahora dentro de un rato, tanto Jesús como yo, vamos a ver qué es capaz de hacer en el Estadio de la Luz. Cuando vosotros lo escuchéis, esto ya habrá ocurrido, ya habrá ganado, empatado o perdido, una de esas tres cosas seguro. Y la mejor noticia, Jesús, es que no tenemos que hablar del Gil Vicente, que es mi equipo de Portugal este año. Cuando me pregunte la próxima vez si soy aficionado a un equipo, este año de Gil Vicente. Ya veremos el año que viene. Por, Pero este a- año de Gil por Vicente. ahora, Pablo, por Por ahora, ahora. porque te recuerdo que saltó la noticia inesperada para todo el mundo de que el Atlético de Madrid iba a firmar a Samuel Lino Es por 5 verdad. millones en Cierto. verano. Y no pasó. Claro. Así que felices estamos. Oye, nos secamos las lágrimas y empezamos a sonreír un poco, por lo menos aunque sea para terminar, con lo bien que lo ha hecho o lo poco que ha hecho Gil Vicente en este mercado de invierno. Jesús, hasta aquí. No sé si tienes algún nombre más por ahí que en la lista de Nada, futbolistas. Gaitán que Busque, ha el vuelto, español. al Paso de Ferreira, que han salido otro español como Jorge Sáenz, que ha roto la cesión con el Marítimo y se ha ido al Mirandés, Eugeni, que es otro español que se ha ido y ha fichado por el Zaragoza, Cierto. y poco más. El Famalicão sí que se ha reforzado bien, han vuelto Gustavo Asunsao, Diogo Queiroz, Sí. y han fichado a John Dercadi y a Joan Carlos Teixeira, que dejó buenos minutos en Guimarães en su último paso por el fútbol portugués, y yo creo que poco más, porque si quieres sí que nos podemos hacer otro programa ahora de los fichajes de segunda división, donde el Covilla creo que ha fichado 14 jugadores. Bueno, la semana que viene, si quieres, nos cuentas eso. Si tienes real interés en contarnos eso, nos lo cuentas la semana que viene. Bueno, hasta aquí el mercado de fichajes, este análisis, esta interpretación que hacemos nosotros con nuestro juicio. Y oye, Jesús, se me ha hecho de noche aquí en el cuarto. Yo me he ido dando cuenta, pero Lo he se me ha ido dicho, haciendo. Claro. te lo he dicho antes de empezar, que tuviese cuidado con la luz. Bueno, pues aquí estamos y así terminamos este café luso, distendido, yo creo que simpático y oye, y aportando valor, como se dice ahora Jesús. Mercado analizado, la semana que viene, si podemos, nos volvemos a reunir y hablamos un poquito de si ha habido algún debut ya de alguno de los fichajes, ¿no? De las nuevas caras y dentro de poco ya vamos a tener la Champions, así que, oye, ya tendremos motivos para hablar. Dime. La semana que viene yo creo que mejor la Champions que el Boavista Vicela, que va a ser mi partido de este fin de semana. Bueno, y para terminar ya, no solo recordar que si os gusta este tipo de contenido lo compartáis, sino para mí lo más importante es que si os gusta, que participéis y que nos escribáis por Twitter, por Instagram, por YouTube, en la caja de comentarios, por el correo electrónico talentolusopodcast@gmail.com. Y si has llegado aquí, o sea, si has escuchado esto entero, tienes que escribirnos sí o sí, porque tiene un meritazo lo tuyo, brutal. Y también tiene mucho mérito lo tuyo, Jesús, aquí analizando con un servidor. Muchas gracias y la semana que viene nos tomamos un café. A ver si por fin en este café Luso tenemos un café en la mano, ¿no? Yo te lo prometo y te enseñaré mi gran taza de la próxima semana, ¿vale? Venga, yo también. Además me dijiste que tenías una taza que me iba a sorprender, creo, ¿no? Curiosa. Para quien solo esté escuchando esto, me ha dado un guiñito de ojo que me ha gustado. Ahí lo dejo. Jesús, Venga. nos escuchamos en el 5.º episodio de Café Luso.